Ustedes a este servicio general de este domingo 14 de enero del 2024. Esta es la iglesia de la comunidad de Somis, el ministerio en español. Y pues, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Listos para estudiar la palabra de Dios? ¿Bien? Bueno, pues vamos a continuar, hermanos, nuestra serie. Ya saben, estamos en nuestra serie El auténtico discípulo de Jesús, dentro del tema Jesús formando o moldeando el carácter. Y bueno, vamos a ver el día de hoy, un tema muy importante, muy edificante, la verdad. Y bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos permites. Gracias por darnos la oportunidad de estar en tu casa, Señor, y haberte adorado, haber alzado nuestra alabanza, Señor, nuestra adoración a ti, el Dios poderoso, el único Dios verdadero, Señor. Y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a iluminar nuestro entendimiento, a comprender el mensaje, Señor. Danos gracias, Señor, para poderlo desarrollar y para poderlo entender, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, pues, yo no sé, mis hermanos, cuántos de ustedes meditaron durante esta semana en el tema de hace 8 días. No sé cuántos lo habrán hecho. No sé si ustedes de repente repasaron los versículos que utilizamos. Espero que lo hayan hecho, espero que tengan ese hábito de verdad de repasar los versículos, que ustedes toman nota, que los estudien, que los repasen nuevamente, pues para que vean que realmente los mensajes que estamos compartiendo tienen un fundamento bíblico, ¿verdad? Pero yo meditaba, mis hermanos, pensaba mucho en el tema que tocamos hace 8 días, acerca de la envidia. Y es que en verdad, hermanos, es increíble lo que la envidia puede provocar en la vida de una persona, ¿verdad? O sea, hasta dónde te puede llevar la envidia, y sobre todo en las personas o en aquellos que se consideran cristianos, ¿verdad? Hasta dónde te puede llevar la envidia, tú como cristiano, como creyente, si no te das cuenta que esa envidia está en tu corazón. Ya que se supone que nosotros debemos de considerar lo que la Biblia nos dice. Por ejemplo, si abren sus Biblias en Filipenses, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Cuando lo tengan, un fuerte amén, por favor. Amén. ¿Listos? Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, escuchen, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vean lo que nos dice Filipenses. Dice, no sean egoístas, no sean envidiosos. O sea, no hagan las cosas tratando de impresionar a alguien. No busquen el aplauso o el reflector, ¿verdad?, de la gente, sino sean humildes. Consideren a los demás como mejores que ustedes mismos. No se preocupen solamente por lo suyo, sino preocúpense también por lo de las demás personas. Y el 5 está increíble, dice, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Sí? Esa expresión, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo, también significa tengan la misma manera de pensar que hubo en Cristo, tengan la misma actitud que tenía Cristo. ¿Sí? Entonces vean, y es en esto, mis hermanos, en lo que nos vamos a centrar el día de hoy, en tu actitud, en tu manera de pensar. ¿Sí? Porque el tema de hoy, mis hermanos, se titula, vamos a ver, la importancia de adquirir sabiduría. Así se llama el tema de hoy, la importancia de adquirir sabiduría. Sí, y vamos a tener un tema interesante, importante, que nos va a edificar mucho a los discípulos de Jesús. ¿Sí? Entonces, ya vimos que la envidia, mis hermanos, te puede hacer mucho daño. ¿Sí? Te puede hacer mucho daño en tu vida, en todos los aspectos, en tu vida social. La envidia puede afectar tus relaciones, tu matrimonio, las relaciones con tus hijos, las relaciones con tus compañeros. La envidia puede afectar también tu economía. Porque al tener envidia entras en una rivalidad, en una contienda con otras personas para ver quién tiene lo mejor y terminas gastando lo que no tienes. ¿Sí? Y todo por envidia. ¿Sí? La envidia también te puede arruinar tu vida espiritual. Ya que si tú no reconoces, acuérdense, si tú no reconoces que tienes ese problema en tu corazón,
Si tú no lo atacas, si tú no lo eliminas de tu vida, te puede llevar, mi hermano, a cuestionar la bondad, el amor y la justicia de Dios. Fíjate hasta dónde te puede llevar la envidia, ¿sí? Y puedes llegar a pensar como Asaf llegó a pensar. ¿Se acuerdan el ejemplo de Asaf? ¿Qué dijo Asaf? ¿De qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia, si todo el día me golpean y cada mañana me castigan? Fíjate, es decir, si tú no detectas la envidia en tu corazón y no la eliminas, puedes llegar a pensar así: ¿de qué me sirve ser cristiano? ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve servir a Dios? ¿De qué me sirve portarme bien? ¿De qué me sirve resistir el pecado? ¿De qué me sirve no engañar a mi esposa o a mi esposo? ¿De qué me sirve obedecer a mis padres? Si de todos modos mi vida sigue siendo igual, no progreso, no avanzo, ¿verdad? Sigo sufriendo, sigo teniendo problemas, sigo teniendo adversidades. Y peor, si ves que los malvados, los que viven en sus pecados, prosperan, ¿verdad? Entonces, cuando un cristiano llega a cuestionar a Dios, ¿sí? Cuando esa persona, un cristiano, comienzan a chocar sus pensamientos, sus conceptos de la vida con los pensamientos de Dios, esa persona está a punto de deslizarse, está a punto de apartarse de los caminos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está sacando conclusiones desde su propia perspectiva humana y no desde la perspectiva de Dios. La exhortación que leímos en Filipenses nos dice que no seamos egoístas, que no seamos envidiosos, que no tratemos de hacer las cosas solamente para impresionar a las personas o para conseguir el aplauso o la aceptación de la gente, sino que tengamos, dice, la misma actitud, que tengamos la misma manera de pensar y que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo, ¿verdad? Y aquí me surgen unas preguntas que yo te comparto y que quiero que de verdad tú las reflexiones, las medites y te las contestes. Primera pregunta: ¿con qué actitud y con qué propósito hago las cosas? ¿Sí? ¿Con qué actitud y con qué propósito tú haces las cosas? ¿Cuál es tu actitud? ¿Con qué actitud vas a tu trabajo? ¿Con qué propósito vas a tu trabajo? ¿Sí? ¿Con qué actitud te levantas temprano al prepararle el almuerzo a tus hijos o a tu esposo? ¿Y con qué propósito lo haces? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es el propósito de hacer lo que haces? ¿Sí? Por ejemplo, los jóvenes, ¿con qué actitud y con qué propósito van a la escuela? ¿Sí? ¿Vas con una buena actitud, con la actitud de aprender, de mejorar? ¿Vas con el propósito de que sabes de que aunque la escuela es difícil y no siempre te gusta ir a la escuela, ya entendiste que ir a la escuela es importante para tu vida, porque al ir a la escuela y al obtener tus diplomas, puedes tener mejores herramientas para tu futuro? ¿Vas con esa actitud, vas con ese propósito a la escuela, joven? ¿O vas para estar con tu grupito de amiguitos, de amiguitas, y hablar y pensar tonterías? ¿A qué vas a la escuela? O sea, ¿con qué actitud y con qué propósito haces las cosas, hermano? La otra pregunta es: ¿cómo es mi manera de pensar? ¿Sí? ¿Cómo pienso? ¿Cómo juzgo? ¿Cómo califico las cosas que pasan en mi vida? Mis problemas, mis oportunidades, mis relaciones. ¿Cómo pienso? ¿Cómo juzgo las cosas? ¿Cómo las calificas? Y la tercera pregunta es: ¿cómo discierno? ¿Discierno con sabiduría? ¿Sí? ¿O pienso como un necio? ¿Sí? Yo te invito a que medites en estas preguntas. Son buenas preguntas. Y en verdad, medítalas y contéstate a ti mismo. ¿Con qué actitud y con qué propósito haces las cosas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo calificas las situaciones de tu vida? ¿Y cómo disciernes? Si disciernes con sabiduría o piensas como un necio, ¿verdad? Porque en ocasiones nosotros como padres, como abuelos, como tíos, ¿sí?, nos llegamos a desesperar o a impacientar con nuestros hijos. En ocasiones nos llegamos a decepcionar un poco o incluso nos llegamos a molestar o a enojar con ellos. ¿Por qué? Porque les hablamos, porque les damos consejos, porque tratamos de instruirlos en las cosas que son buenas, porque tratamos de enseñarles lo que es bueno y lo que es malo para ellos,
¿verdad? Como padres, como abuelos, eso hacemos con nuestros hijos y con nuestros nietos. Tratamos de instruirlos, de enseñarles lo que es bueno, lo que es malo, lo que deben de hacer, lo que no deben de hacer. Y cuando nuestros hijos hacen lo contrario a lo que nosotros les enseñamos, o cuando simplemente no te hacen caso, ¿qué dices? ¿Cómo te expresas? ¡Ay, este muchacho no entiende! ¿Cuántas veces le he dicho a esta niña que haga esto, que haga aquello, y no lo hace? ¡Ay, este chamaco es un cabezadura! Mira nada más, ¿hasta cuándo va a entender? Parece que no piensa. ¿Sí o no así te expresas de tus hijos? ¿Sí o no? ¿Verdad? Bueno, ahora imagínate Dios, que es tu Padre. Imagínate Dios como Padre, ¿qué piensa de ti cuando Él te ha dicho muchas veces, una y otra vez, Él te ha dicho que cambies ese modo que tienes? ¿Sí? Que ya cambies tu manera de pensar, que ya cambies tu manera de actuar, que ya cambies tu manera de hablar, y tú no lo haces. Imagínate a Dios como Padre, ¿qué pensará de ti o qué siente de ti cuando Él te ha aconsejado una, otra y otra y otra vez que dejes de hacer eso que es pecado y que tú sabes bien que es pecado y que a Él no le agrada y no lo has dejado? ¿Sí? Imagínate a Dios como Padre, que ha de pensar o que ha de sentir de ti cuando Él te ha tratado, te ha invitado y te ha exhortado a que lo obedezcas, a que hagas lo que Él te pide, y a ti, tú simplemente te entra por un oído y te sale por el otro. Imagínate a Dios como Padre, así como tú te pones con tus hijos o con tus nietos o con tus sobrinos. Entonces, si tú como padre, como abuelo, agarras a tus hijos y les dices, a ver, ¿por qué no me haces caso, niño? A ver, chamaca, ¿por qué no me entiendes? ¿Por qué no haces lo que te estoy diciendo? ¿Por qué no me obedeces? ¿Qué te pasa? ¿Qué necesito hacer para que entiendas? ¿Cómo te tengo que hablar para que tú me obedezcas? Bueno, pues de esa misma manera, así como tú agarras a tus hijos y les dices, así, de la misma manera hoy Dios te pregunta lo mismo. A ver, ¿por qué no me haces caso? ¿Por qué no me entiendes? ¿Sí? ¿Por qué no haces caso a lo que yo te digo? ¿Por qué no me obedeces? ¿Qué te pasa? Que dice Dios, ¿qué tengo que hacer o cómo te lo tengo que decir para que ya entiendas? Para que ya hagas caso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque en ocasiones, mis hermanos, ¿por qué en ocasiones nos cuesta tanto trabajo escuchar y hacerle caso a Dios? ¿Por qué piensas tú que en ocasiones nos cuesta tanto trabajo escuchar y hacerle caso a Dios? ¿Sabes por qué? Por tu actitud y por el propósito con el que tú haces o dejas de hacer las cosas. ¿Sí? Tu actitud, hermano, ¿cómo escuchas? ¿Con qué actitud escuchas la palabra de Dios? ¿La escuchas realmente con un deseo de aprender, de mejorar, de cambiar? ¿O simplemente lo escuchas ¿por qué? Tengo que escucharlo. ¿Con qué propósito haces o dejas de hacer las cosas? ¿Las haces porque realmente quieres obedecer y agradar a Dios y demostrar que eres diferente? ¿O simplemente la haces o dejas de hacer las cosas dependiendo si son adecuadas o son convenientes para ti? ¿Sí? Piénsalo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esto se basa tu manera de pensar, en esto se basa tu manera de discernir. Si tu manera de pensar y de discernir las cosas no están alineadas a los pensamientos de Dios, hermanos, en verdad terminarás pensando y actuando como un necio, como un tonto, ¿sí? Y cometerás errores y tomarás malas decisiones. Por eso Dios, mi hermano, está interesado en que nosotros, sus hijos, adquiramos sabiduría. Sabiduría, hermanos. Acompáñenme a Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Vamos a aprender el día de hoy cómo adquirir sabiduría. ¿Están listos? Proverbios capítulo 4, versículo 1. Del 1 al 10. Dice la palabra. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Dice la palabra. Fíjense. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre,
delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Fíjate, mi hermano, ¿sí? En estos versículos que acabamos de leer, en primer lugar vemos que Dios nos habla como un padre, ¿verdad? Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Y nos habla como un padre tierno, como un padre lleno de amor, que simplemente busca el bienestar de sus hijos, así como tú buscas el bienestar de los tuyos. ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo los corriges? ¿Con amor o con odio? Con amor, ¿verdad? Y todo lo que tú les enseñas y les dices es por su bien. Bueno, de la misma manera, Dios te habla como un padre que lo único que quiere es tu bienestar. Entonces, en segundo lugar, vemos que Dios nos invita, nos anima a adquirir sabiduría e inteligencia. Versículo 5. Adquiere sabiduría, dice el Señor, adquiere inteligencia. Versículo 7. Sabiduría ante todo. Ante todo, sabiduría. Adquiere sabiduría, y sobre tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces, mis hermanos, Dios está muy interesado. Para Dios es muy importante que sus hijos, que sus discípulos adquieran sabiduría e inteligencia. Pero ¿cómo puedo adquirir la sabiduría y la inteligencia? ¿Cómo la vamos a adquirir? Bueno, vamos, acompáñenme a Job. Vamos a Job, capítulo 28. Y vamos a ver a Job cómo meditó en este tema de la sabiduría. Job, capítulo 28. Vamos a ir poco a poco, porque este tema de la sabiduría, hermanos, es un tema muy extenso, que realmente yo creo que nos va a llevar por lo menos otro domingo para entenderlo mucho mejor, ¿sí? Job comienza a meditar y comienza a sacar sus conclusiones acerca de la sabiduría. Y dice Job en el capítulo 28, versículo 12, dice: mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí. El mar dijo: ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. Versículo 20. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Fíjate, mi hermano, ¿sí? En primer lugar, vemos aquí que la sabiduría de Dios, la sabiduría que realmente importa adquirir, ¿sí?, no se encuentra en este mundo, ¿sí? No es terrenal. En el mundo hay una sabiduría, la sabiduría del mundo, pero esa es terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría de Dios, mi hermano, no se encuentra en este mundo. Aquí dice, no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes, ¿sí? La sabiduría de Dios no pertenece a este mundo. En segundo lugar, la sabiduría de Dios es más valiosa que el oro y la plata, y no hay con qué comprarla, ni con qué compararla, ni con oro, ni con piedras preciosas, ni con nada. Con nada puedes comprar la sabiduría de Dios, porque es más preciosa y más valiosa. Y en tercer lugar, no cualquiera puede adquirir esta sabiduría. No cualquiera puede descubrir la sabiduría de Dios. Dice el versículo 21, porque encubierta está a los ojos de todo viviente. Es decir, no cualquiera va a descubrir la sabiduría de Dios.
Si no, todos pueden adquirir la sabiduría de Dios, mi hermano. ¿Por qué? Cuando nosotros venimos a Cristo y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, la Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Entonces, el que está unido a Cristo, el que tiene comunión con Cristo, dice, es una nueva persona. Y las cosas viejas pasaron. Es decir, todas esas cosas viejas que pasaron de tu vida anterior, se tienen que renovar en tu nueva vida. Es decir, ¿y cuáles son esas cosas viejas? Dentro de esas cosas viejas está tu manera de pensar, está tu manera de hablar, está tu manera de comportarte, está tu manera de comprender y entender las cosas, ¿verdad? Es decir, antes de que tú conocieras a Cristo, tú tenías un conocimiento aquí, en tu mente. Tú tenías un conocimiento, una información que dirigía tu modo de pensar, que dirigía tu manera de actuar, que dirigía tu manera de hablar, y por eso te comportabas y hacías y hablabas como hablabas antes. Por un momento, te voy a dar chance, recuerda cómo vivías antes de conocer a Cristo. ¿Cómo hablabas? Puras groserías. ¿Cómo te comportabas? Hacías lo que querías, ¿sí? ¿Cómo pensabas? Puras tonterías, ¿verdad? Pero ahora, como cristiano, al conocer como nueva criatura en Cristo, venimos a la Biblia, ¿para qué? Para cambiar ese conocimiento que antes teníamos por un nuevo conocimiento que es el conocimiento de Dios. Por ejemplo, esta computadora, para que lo entendamos un poquito más, esta computadora tiene un programa instalado en su disco duro o en su memoria. Y ese programa tiene cierta información que me ayuda para desarrollar ciertos trabajos. Cuando el programa ya no sirve o está viejo y ya no me funciona igual, ¿qué hago? Desinstalo el programa, quito ese programa e instalo un nuevo programa con nueva información que me va a ayudar a mejorar los trabajos. Es lo mismo. Antes tú tenías tu programa en tu memoria, que era el programa o la sabiduría del mundo, porque actuabas y hacías y deshacías como tú querías. Pero al venir a Cristo, Dios nos quita ese programa, o se supone que te debe de quitar ese programa e instalarte uno nuevo, que es la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que ahora tú actúes, vivas, pienses y hables de una manera diferente, de acuerdo a la perspectiva de Dios, y así puedas comenzar a comprender todas las cosas desde la perspectiva más elevada, desde la perspectiva de Dios, porque dice 1 Corintios 2:16 que tenemos la mente de Cristo, o se supone que tenemos la mente de Cristo. Piensa en esto, mi hermano. Si tú eres cristiano, dice que tú tienes la mente de Cristo. Tienes que pensar como Cristo. Tienes que actuar como Cristo. Tu actitud debe ser como la de Cristo. El sentir que debe haber en ti debe ser como el de Cristo, mi hermano. Ahora, si tú me dices, o si alguien te dice, oiga, ¿por qué se porta así si es cristiano? Oiga, ¿por qué habla así si es cristiano? Oiga, ¿por qué actúa de esta manera que si es cristiano? Y si tú respondes, porque yo siempre he sido así, hermano, en verdad, si tú respondes, es que yo siempre he sido así, es que yo siempre he hablado así, es que esta siempre ha sido mi manera de ser. Y si tú dices que eres cristiano, hermano, de verdad, una de dos, o no has nacido de nuevo, ¿sí? No has nacido de nuevo porque no eres una nueva criatura, porque la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas tienen que pasar, ¿sí? Y dentro de esas cosas viejas está tu manera de pensar, de actuar y de hablar. Y si tú dices, es que yo siempre he sido así, entonces no has renovado tu mente, ¿sí? A lo mejor ni le has creído a Dios, a lo mejor ni cristiano eres, porque se supone que tenemos la mente de Cristo, hermanos. ¿Sí me explico? Entonces vean y vayan entendiendo y comprendiendo que para Dios es muy importante que adquiramos sabiduría.
¿Está bien? Ahora, dentro de estos versículos que leímos en Proverbios y aquí en Job, encontramos unas palabras importantes. Encontramos la palabra sabiduría, encontramos la palabra inteligencia, encontramos la palabra discernimiento de alguna manera expresada, ¿verdad? Y es importante que nosotros conozcamos qué significa cada palabra para poderla entender. Por ejemplo, la sabiduría, ¿verdad? Que estamos viendo este tema. ¿Qué es la sabiduría? Por lo general, la definición de sabiduría en lo terrenal, en el concepto del hombre, en el concepto humano, se centra en aquella persona que acumula mucho conocimiento, ¿verdad? Que es experto en una materia. Por ejemplo, la gente dice que alguien es sabio, que alguien es sabio porque sabe mucho, ¿verdad? Y decimos, mira, esa persona es muy sabia porque terminó una carrera universitaria y porque tiene doctorados, tiene maestrías, es un experto en esta materia, habla muchos idiomas, etcétera, y decimos es un sabio porque tiene mucho conocimiento, ¿verdad? La gente, el hombre, ese es el concepto de sabiduría para el hombre, alguien que sabe mucho. Pero cuando nosotros venimos a la Biblia, vamos a descubrir que esa palabra tiene un concepto diferente para Dios, como lo vamos a ver el día de hoy. También encontramos la palabra inteligencia. Esta palabra denota a una persona que se distingue por su conocimiento, por la capacidad de almacenar información en su cerebro, pero sin llegar a ser un experto como si se considera una persona sabia. Es decir, se dice del niño que dicen, es muy inteligente porque mira, tiene 8 años y ya se aprendió todas las tablas de multiplicar. ¡Wow! Es muy inteligente porque ya almacenó esa información. Mira, esa niña es muy inteligente porque conoce de todo, o sea, lleva buenos grados y conoce de todas las materias. Si tú le preguntas de física, te responde, y si le preguntas de historia, te responde. Y es muy inteligente, ¿por qué? Porque ha almacenado mucha información en su cerebro, pero sin llegar a ser un experto en una materia. Eso es inteligencia para muchas personas, conocimiento. Pero también tenemos, y esta palabra inteligencia también, al venir a la Biblia, tiene otro sentido, otro enfoque. También tenemos la palabra discernimiento. Y aquí sí pon mucha atención, mi hermano. Porque ¿qué es el discernimiento? El discernimiento es la capacidad que te da Dios por medio del Espíritu Santo para distinguir o para reconocer lo falso de lo verdadero, lo bueno de lo malo. Eso es discernimiento. Pero esa capacidad te la da Dios. Tú no la puedes producir. Te la da Dios. Y esta capacidad Dios solamente se la da a los que viven muy cerca de Él. ¿Sí? Entiéndelo. Solamente los que viven cerca de Él, y mientras más cerca vivas de Dios, mientras más estrecha sea tu relación con Dios, más creces espiritualmente y aumentas ese nivel, o sea, pasas a otro nivel y comienzas a distinguir y comienzas a reconocer lo que otras personas no ven. Por ejemplo, ¿sí? A lo mejor alguien te invita, un día te invita a alguien a ir a escuchar a un predicador, ¿verdad? Y tú vas y asistes, y tú comienzas a escuchar el mensaje y empiezas a escuchar a esa persona que está predicando, y si de repente es una falsa doctrina, si es un falso profeta, un falso apóstol, un falso maestro, esa persona que está enseñando, el Espíritu Santo inmediatamente te va a hacer que tú reacciones, el Espíritu Santo te va a hacer sentir, eso es una falsa doctrina, ese es un falso profeta, lo vas a sentir, el Espíritu Santo te va a hacer reconocer que lo que estás escuchando o lo que estás viendo no es de Dios, ¿sí? Mientras que ves a otros que están, amén, amén, aleluya, amén. ¿Por qué? Porque se tragan todo, se comen todo. ¿Sí? Pero los que saben discernir, a los que Dios les ha dado la capacidad de discernir, van a poder identificar lo falso de lo verdadero. Pero solamente para los que viven cerca de Él. Entiéndelo muy bien. ¿Sí? Pero entonces, mis hermanos, ¿qué es la sabiduría? Vamos poco a poco.
Lo primero que hay que entender, mi hermano, es que Dios es el que concede la sabiduría. Proverbios 2:6. Acompáñenme a Proverbios, capítulo 2, versículo 6. Dice Proverbios 2:6. ¿Ya lo tienen? Dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Escuchaste? ¿Sí? Porque el Señor da la sabiduría, da conocimiento, es decir, inteligencia y ciencia brotan de sus labios. ¿Sí? Entonces, ¿quién da la sabiduría? Dios. Y debemos de entender, mi hermano, que esta sabiduría que brota de los labios de Dios es con el fin, escúchame bien, de darnos la capacidad para tomar decisiones, ¿sí? Y para saber cómo y cuándo tomar dichas decisiones. Ese es uno de los propósitos del por qué Dios te da sabiduría, o por qué debes de adquirir sabiduría e inteligencia, para que sepas tomar decisiones, para que sepas cómo y cuándo tomar las decisiones y no te avientes como engorras a lo tonto, ¿sí? A lo tonto, ahí vas, ¿sí? Sin medir, sin calcular, sin ver si tienes lo necesario, el precio que tienes que pagar, ¿sí? Para eso es la sabiduría, para que sepas tomar decisiones, sepas cómo y cuándo tomar dichas decisiones, ¿sí? Y la sabiduría que Dios nos da, mis hermanos, es una sabiduría que nos capacita para pensar, que nos capacita para hablar, que nos capacita para actuar y para comprender todas las cosas, pero siempre reflejando el carácter de Cristo en medio de cualquier circunstancia, porque tenemos la mente de Cristo y porque debemos de tener el mismo sentir, la misma manera de pensar de Cristo, y nuestras decisiones van a ser tomadas con sabiduría. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Y fíjate bien, ¿eh? La Biblia nos dice que los hijos debemos ¿qué? Honrar a nuestros padres. ¿Sí saben eso, verdad? ¿Todos? ¿Sí conocen eso? Los hijos deben de honrar a los padres. La Biblia también nos dice que los maridos debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. A ver, varones, ¿sí se saben eso? ¿Sí? Sí lo saben, ¿verdad? La Biblia también nos dice que las mujeres deben estar sometidas a sus esposos, ¿verdad? Y que las mujeres se deben de preocupar por hacer lo bueno, como se espera de las mujeres que aman y respetan a Dios. Mujeres, ¿sí sabían eso? ¿Sí conocen esa parte de la palabra de Dios? Amén. Bueno, la Biblia también nos dice que no nos dejemos de congregar, que nos amemos unos a otros, que nos soportemos unos a otros, que nos perdonemos, que nos ayudemos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas las conocemos, ¿sí o no? Amén. Tenemos el conocimiento, ¿verdad? Tenemos la información, pero cuando nosotros sabemos que tenemos que hacer todo esto y no lo hacemos, ¿qué pasa? A ver, tú sabes todo esto de la Biblia, te la sabes de memoria, tienes el conocimiento de la palabra de Dios, pero cuando tú sabes que tienes que hacer todo esto y no lo haces, ¿qué pasa? No somos sabios. No somos sabios, pero ese conocimiento, ¿qué pasa en ti con todo ese conocimiento que tú tienes y que no lo haces? Ese conocimiento solamente te va a enorgullecer. ¿Por qué? Porque solamente vas a andar presumiendo que conoces la Biblia. Pero en tu vida diaria, ¿sí? En tu vida diaria, todo ese conocimiento no lo llevas a la práctica. ¿Sí me explicó? O sea, ¿de qué te sirve conocer la Biblia y sabes que te tienes que congregar y no te congregas? ¿Sabes que tienes que honrar a tus padres y no lo haces? ¿Sabes que tienes que amar a tu esposa, respetarla y cuidarla y no lo haces? ¿Sabes que tienes que estar sometida a tu esposo y no lo haces? ¿Y de qué te sirve? Entonces dices, pero yo conozco la Biblia, sí, pero ese conocimiento no lo estás practicando. Entonces simplemente estás enorgullecida. Y todo conocimiento, y ese conocimiento cuando no lo practicas, lo único que va a provocar en ti es que te vuelvas ensoberbecido, soberbio.
¿sí? Y sin que te des cuenta, te vas a volver una persona que se cree mejor a los demás. Yo conozco la Biblia, hermano. Yo la he leído 5 veces, de Génesis a Apocalipsis, de ida y vuelta, ¿verdad? Y ahí estás. Y cuando menos te des cuenta también, vas a crear en ti un carácter de crítica a los demás. Te la vas a pasar criticando a los hermanos, a la gente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí, conoces mucha Biblia y tienes memorizados muchos versículos, pero ninguno de ellos lo practicas. Pero eso sí, agarras a bibliazos a todo el mundo, ¿verdad? A todo el mundo lo agarras a bibliazos. Y no, hermano, la Biblia dice esto. Y no, hermano, a ver, pastor, lo reto a ver cuántos versículos se sabe usted y cuántos me sé yo. A mí, ¿de qué me sirve que tú te sepas toda la Biblia si quieres? A Dios lo que le importa es de que, aunque sea uno que te sepas, pero que lo practiques. ¿Sí? O sea, ¿ves? Y estoy seguro que conocemos personas que se jactan de decir, yo conozco la Biblia, pero a ver, fíjate cómo viven, ¿sí? Fíjate cómo son con sus hijos, con sus esposas, fíjate si realmente son fieles a Dios, ¿sí? Cuando no, es decir, ahora, ¿por qué viene toda esa contradicción? ¿De dónde proviene esa contradicción entre el conocimiento y la práctica? Muy fácil, mi hermano, ¿sí? Muy fácil, porque no se obedece la palabra de Dios. Porque no obedecemos la palabra de Dios, ¿sí? Por eso hay esa contradicción entre el conocimiento y practicar lo que conoces. Entonces, cuando tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, esto te va a llevar a desintegrar tu personalidad, a desintegrar tu carácter, ¿sí? Cuando tú sabes lo que Dios te manda hacer y tú no lo practicas, no lo haces, te vas a ir quebrando, te vas a ir desintegrando, y por eso vas a tener muchas personalidades. Vas a ser uno aquí en la iglesia, así bien santito, bien santita, pero vas a ser el Gargamel en tu casa, todo gruñón, enojón, gritón, ¿sí? Desobediente. Y vas a ser otro en tu trabajo, bien coquetón con los compañeros, con las compañeras de trabajo, ¿verdad? Vas a sufrir de múltiples personalidades. ¿Por qué? Porque simplemente no practicas el conocimiento de Dios, estás desintegrado. Y recuerda lo que dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, mi hermano, ¿estás comprendiendo por qué a Dios le interesa que nosotros adquiramos sabiduría? ¿Sí lo estás comprendiendo? ¿Sí voy bien o me regreso? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, ¿por qué es importante para Dios que nosotros hijos adquiramos sabiduría? Porque en el momento, mi hermano, escucha, en el momento que tú comiences a practicar lo que sabes, te comenzarás a volver sabio. ¿Sí no escuchaste? Cuando tú comiences a practicar el conocimiento de Dios que has metido en tu memoria, en ese momento vas a comenzar a ser sabio. Proverbios, estamos en Proverbios, capítulo 2, ve el versículo 1. Dice, del versículo 1 al 5. Dice, hijo mío, otra vez. Fíjate cómo nos habla Dios, hermano, es un privilegio ser hijo de Dios. Hijo mío, si recibieres mis palabras. Ahora, pon atención a todos los sí condicional, ¿sí? Porque son sí con una condición. Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría, ¿de quién? De Dios. ¿Ves? Pero es hasta que tú inclinas tu oído, es hasta que tú recibes las palabras, es hasta que tú guardas o obedeces los mandamientos, es hasta que tú inclinas tu oído para escuchar, para entender, ¿sí? Es hasta que tú lo hagas, hermano. Hasta que tú cuando tú comiences a practicar esto que estás escuchando, te vas a comenzar a ser sabio. Porque vas a empezar a entender y hallar el conocimiento de Dios, ¿sí?
Entonces, qué importante, mi hermano, es la sabiduría y la inteligencia de Dios. ¿Ya ves? Ahora, ¿cómo sé que ya estoy adquiriendo sabiduría? A ver, ¿cómo sabemos, cómo podemos identificar que ya estamos creciendo en sabiduría, que ya estamos siendo un poco más sabios? ¿Cómo lo descubrimos? Fácil. Cuando las decisiones que tomas el día de hoy, no las tienes que lamentar el día de mañana. ¿Sí me explicó? O sea, las decisiones, si tú eres una persona sabia, que ya comenzaste a pensar, que ya ves la vida o las situaciones de tu vida desde la perspectiva de Dios, que tú ya comienzas a practicar lo que Dios te pide que hagas, ¿sí? Y tú comienzas a tomar decisiones, y las decisiones que tú tomas hoy no traen consecuencias negativas en tu vida el día de mañana, entonces ya estás siendo sabio. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, no, porque por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, imagínate que alguien te invita a asociarte, ¿verdad? A poner un negocio, y te dice, no, mira, si tú te asocias conmigo y tú inviertes tanta cantidad de dinero, en un mes lo triplicas. Y tú te dejas impresionar simplemente por la avaricia, por la envidia, y ahí vas y órale, no, sí, y ni siquiera eres sabio para pensar si es la voluntad de Dios que inviertas ahí. Ni siquiera eres sabio para pedirle un consejo a tu esposa o a tu esposo si está de acuerdo en que inviertan el dinero ahí, los ahorros ahí. Ni siquiera eres sabio de estudiar o investigar un poquito al cuate que te está ofreciendo el negocio, ¿verdad? Y si ahí vas, inviertes tu dinero y en un mes o en 3 meses, en vez de triplicarlo, pierdes todo. ¿Sí? ¿Fuiste sabio o fuiste necio? ¿Verdad? Entonces, la sabiduría, ¿sí?, te ayuda a pensar, a tomar decisiones. ¿Sí? ¿Y cómo vas a comprobar si eres sabio? Cuando las decisiones de hoy no las tienes que lamentar mañana. Por ejemplo, los jóvenes, ¿sí? Los jóvenes, un joven, una señorita que es sabia, ¿sí?, va a saber tomar decisiones prudentes para su vida, y va a entender y va a reconocer que ese grupito de amigas o ese grupito de amigos no te convienen, ¿sí? Y tú tomas la decisión el día de hoy de apartarte de esos amigos o de ese grupito que te está jalando y que te está llamando, porque sabes y ya entendiste que Dios te dice que las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Tú ya entendiste esto y lo practicas y dices, no, estas son malas compañías, mejor me alejo de ellas. Eso es si tú ya entendiste la sabiduría de Dios. Pero si eres necio, ¿sí?, si no lo has entendido, ¿qué vas a hacer? Ahí vas con el grupito, y ahí vas con el grupito, y tarde o temprano te vuelves como el grupito y comienzas a fumar, a tomar, ¿verdad? Comienzas con el novio y ya sales con tus compromisos, y ya las decisiones que tomaste el día de hoy las estás lamentando mañana, ¿sí? Entonces, mis hermanos, todos tenemos que tomar decisiones, todo el tiempo tenemos que tomar decisiones. Tienes que tomar decisiones en tu matrimonio, tienes que tomar decisiones con tus hijos, tienes que tomar decisiones en el trabajo, tienes que tomar decisiones en tu familia, con tu negocio, con tu dinero. Tienes que tomar decisiones, incluso tienes que tomar decisiones en lo que comes, ¿verdad? ¿Sí? Porque muchas veces las enfermedades que están padeciendo muchas personas el día de hoy es por las decisiones que tomaron hace años, porque no se cuidaron. Vamos a comer, vamos a tomar, vamos a fumar, vamos a la parranda, ¿sí? Y hoy están, ahí van, ay, Señor, quítame la enfermedad. Oye, pues si tú decidiste vivir así hace años, ¿sí? ¿Sí me explicó? Entonces, seamos sabios, hermanos. Todos tenemos que tomar decisiones. Y hay una pregunta que siempre nos hacemos al momento de tomar decisiones. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer en esta situación? ¿Qué paso tengo que dar? ¿Sí? ¿Qué hago cuando descubres que tu hijo ya toma y ya fuma? ¿Qué hago?
¿Qué haces cuando tu hijo sabes que está con malas compañías y que se está portando desobediente y rebelde y tú te miras con tu esposa? ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago cuando descubres que tu matrimonio está pasando por un bache y la relación se está enfriando? Y ahí estás, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago con mi dinero? ¿Qué hago con mi trabajo? ¿Qué hago cuando en el trabajo están poniendo la situación difícil? Y todos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues para esa pregunta, ¿qué hago? La respuesta nos la da la sabiduría de Dios, hermano. Aquí, en la Biblia, hallarás la respuesta para ese ¿qué hago? ¿Sí? Por eso es tan hermosa la sabiduría y más valiosa que el oro y la plata. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos enseña a vivir. La sabiduría te va a enseñar a vivir, hermano. ¿Cómo nos va a enseñar a vivir la sabiduría? En Job 28:12 hay una pregunta. ¿Recuerdan la pregunta que hizo Job? ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Esa pregunta o esas preguntas dichas de otra forma significa ¿quién me va a enseñar? ¿Sí? ¿Quién me va a enseñar? ¿Quién nos va a enseñar a educar a nuestros hijos? A ver, dime, ¿quién nos va a enseñar a educar? ¿Quién te va a enseñar a educar a tus hijos? A disciplinarlos, a instruirlos, a corregirlos, a amarlos. ¿Quién te va a enseñar? ¿Tu suegra? ¿Tu suegra te va a enseñar a amar a tus hijos, a educarlos, a enseñar a todo eso? ¿Quién te va a enseñar a dirigir tu matrimonio? ¿Sí? ¿Tu compadre o tu comadre que lleva 3 divorcios y con el que vive ni siquiera es su marido? ¿Verdad? ¿Quién te va a enseñar a invertir tu dinero? ¿Quién te va a enseñar a manejar tu negocio? ¿Sí? ¿Quién te va a enseñar? Dime, tus amigos, tu suegra, tu compadre, tus cuates. ¿Quién? Dios. Dios, hermano. Dios te va a enseñar a través de la sabiduría que Él te está dando o que te quiere dar. Y cuando venimos a la Biblia, nos damos cuenta que en este libro, ¿sí? Dios nos da la sabiduría para educar a nuestros hijos, para invertir en nuestro negocio, para saber cómo manejar nuestras inversiones, para ver cómo dirigir nuestro matrimonio, para ver cómo debo de tratar a mi esposa, cómo debes de tratar a tu esposo, qué hacer con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, para saber nuestras obligaciones con Dios. ¿Sí? Aquí en la Biblia, mis hermanos, encontramos la sabiduría para poder vivir. ¿Sí? Entonces, mi hermano, cuando estudiamos la Biblia y comenzamos a adquirir la sabiduría de Dios, esta sabiduría nos enriquece tanto. Por eso es un privilegio ser hijo de Dios, hermano. Velo de esta forma. Porque Dios te está diciendo, hijo, te doy mi sabiduría. No la sabiduría de cualquier persona, sino la sabiduría de Dios. Y cuando tú comienzas a adquirir la sabiduría de Dios, te enriqueces, porque sabes cómo vivir, sabes cómo tomar decisiones, sabes cómo y cuándo tomar dichas decisiones. ¿Sí? Y como dijo Salomón en Eclesiastés 7:12, escudo es la ciencia, la inteligencia, escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Fíjate nada más, qué importante es la sabiduría, mi hermano. ¿Sí? Yo espero que el día de hoy, de verdad, tú medites en este tema y que reconozcas que te necesitas sabiduría. ¿Sí? Que reconozcas que hasta el día de hoy tal vez has sido necio en tu manera de vivir, has sido necio en tu manera de tomar las decisiones y que por eso a veces estás pasando lo que estás pasando en este momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te faltó sabiduría. ¿Sí? ¿Ven ustedes la importancia del por qué Dios nos anima a adquirir la sabiduría y por qué la sabiduría nos enseña a vivir? Por eso, mi hermano, no queda más que inclinar nuestro oído, como dice aquí en Proverbios, recibir sus palabras, guardar sus mandamientos e inclinar nuestro oído a la sabiduría, mi hermano, para poder recibir esa sabiduría, pero no se debe de quedar solamente aquí, sino que tenemos que practicarla. ¿Amén? Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por tu consejo.
Te pedimos perdón, Padre, porque reconocemos que muchas veces actuamos como necios. Reconocemos, Señor, que a veces que carecemos de sabiduría. Tu palabra dice que si a alguien le hace falta sabiduría, que la pida. Y tú, Señor, nos la darás a manos llenas. Necesitamos sabiduría, Señor. Ayúdanos a reconocer y a entender que necesitamos ser sabios, que necesitamos vivir más cerca de ti para poder hallar y adquirir la sabiduría, la inteligencia y el discernimiento, Padre. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? ¿Cuánta falta nos hace tu palabra? Ayúdanos, Señor, a entender y a practicar lo que conocemos. Porque en el momento que nosotros comencemos a obedecer tu palabra, en el momento que nosotros comencemos a guardar tus mandamientos, a inclinar nuestro oído a la sabiduría, inclinar nuestro corazón a la prudencia, en ese momento hallaremos la sabiduría de Dios. Señor, yo te pido que bendigas a mis hermanos, que los ayudes, que los cuides, que ilumines su entendimiento, Señor, que ilumines su corazón, para que ellos puedan no solamente quedarse con este conocimiento, sino que lo vivan todos los días. Que su actitud, que su manera de pensar, que los propósitos con los que ellos hacen o dejan de hacer las cosas, sea el sentir que hubo en ti, Señor Jesús. Te doy gracias y te pido que los bendigas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.